Muy buenos días tengan ustedes, mis queridos estudiantes. Bienvenidos a la clase 1 de Sistemas Contables. En este semestre tiene por objetivo desarrollar todos los contenidos de procesos contables, trabajo, manejo, uso, herramientas que nos permitan trabajar conjuntamente con el estudiante en la elaboración y aplicación de todos estos procesos que son necesarios en las empresas, organizaciones e instituciones, ¿no? Deseando que este sea un espacio, un medio de construcción de conocimientos y la interacción de todos los participantes, les reitero nuevamente la bienvenida, ¿no? Quien les habla, su docente ingeniero Yolanda Escobar Mancilla. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Sin antes, voy a explicar acerca de todo lo que vamos a manejar en plataforma. Nosotros vamos a trabajar en la plataforma Moodle de la carrera, que actualmente está en página en construcción, si ustedes lo han visitado, debido a que están vaciando todos los datos del anterior semestre, ¿no? Y estamos nosotros a la espera de poder cargar todo ese material que nosotros debemos subir para que haya una retroalimentación con el estudiante. Bien. En esta semana, durante este periodo, vamos a trabajar con libros de consulta, es decir, les voy a poner libros de referencia donde ustedes pueden buscar toda la información necesaria para complementar su conocimiento. Van a tener una lectura obligatoria, es decir, voy a poner un manual o un libro de todo lo que yo voy a utilizar durante el semestre, mi persona, ¿no? Voy a realizar un trabajito. Voy a poner algunos videos de apoyo, ¿no? Respecto a los temas que vamos a avanzar. Y las actividades son muy importantes porque ustedes van a poder demostrar todo lo que han aprendido, ¿no? Ejemplos, actividades son como los foros, ¿no? Las actividades van a ser como las exposiciones que vamos a realizar en clases, ¿no? Y sobre todo las tareas, ¿no? Que se va a realizar también. Y para concluir, una evaluación. ¿Listo? Y una vez que se termine todo ese proceso, vamos a pasar a la unidad 2, ¿no? En la unidad 2 vamos a tener lo mismo, ¿no? Vamos a tener un texto de estudio, les voy a enviar un material de apoyo, también van a tener actividades como chat, foros, ¿no? También, y por último, van a tener una evaluación. ¿Listo? Entonces, todo ese proceso se lo va a realizar cuando nuestra plataforma esté activa. Ahora vamos a dar inicio a nuestra primera clase, Introducción a la Contabilidad. Introducción a la Contabilidad. Bien, les estoy dejando un pequeño texto para que ustedes lo puedan leer y nosotros podamos entender a qué se refiere. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad es una herramienta fundamental en el que se desarrolla, en el desarrollo de las organizaciones. Se encarga de analizar y valorar los resultados económicos que tiene una determinada institución, empresa, una organización. También planifica y recopila los procedimientos de control para establecer un cumplimiento de objetivos empresariales. Bien, entonces, la herramienta, ¿qué entendemos por una herramienta? Yo les consulto, ¿no? Google, ¿es una herramienta para un estudiante? ¿Será una herramienta para un docente? Claro que sí, ¿no? Nos sirve, es un motor de búsqueda que nos ayuda, ¿no? A hacer búsquedas de todo tipo de información, libros, textos, imágenes, videos u otros, ¿no? Otro tipo de ejemplo, herramientas. Por ejemplo, una máquina de costura, ¿no? Existen diferentes tipos de máquinas. ¿Será una herramienta para una persona que quiere emprender un negocio de venta de ropa? Claro que sí, ¿no? Entonces, es una herramienta que le ayuda en la confección. Hay otras herramientas, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver el caso de un taller, ¿no? Mecánico. Esas herramientas que los mecánicos manejan, ¿serán útiles? ¿Serán herramientas para poder arreglar o para poder mejorar el estado de un auto o un vehículo que se maneja en contabilidad, ¿no? Ese término. Claro que sí. Entonces, haciendo esa comparación, nosotros volvemos a nuestra definición y mencionamos, la contabilidad es una herramienta fundamental
en el desarrollo de organizaciones. Así es, debido a que nosotros, por ejemplo, un contador, ¿no? Eleva un informe inicial y un informe final de todas las actividades que realiza esa empresa. Quiere decir, ¿no? Que en una empresa diariamente se hacen procesos. Ejemplo, se compra, se vende, ¿no? Se alquila, se paga servicios, otros más. Ese tipo de herramientas son fundamentales en las organizaciones y es elevado por medio de un informe, ¿no? Este informe tiene sus nombres, ¿no? El primero se llama pues un informe inicial donde la empresa determina, ¿no? Inicialmente con qué tipo de cosas está iniciando, si es en físico, si es lógico, me refiero a que si es tangible o intangible, ¿no? Entonces vamos a ver, determinar a qué nos referimos con estas. Se encarga, dice, de analizar, valorar los resultados económicos, claro que sí. Con esos informes que nosotros iniciamos, ¿no? Por ejemplo, en un informe inicial, yo estoy iniciando con $100,000, no puedo terminar ni en un informe final con 50,000, ¿verdad? No puedo, es decir, no puede haber pérdida. Y si lo hay, entonces algo está pasando en esa empresa, se tiene que determinar esa situación. Por eso es que se habla de resultados económicos, porque se mide en términos monetarios. Muy bien, una empresa nunca puede, por ejemplo, perder, siempre debe ganar o obtener el mismo dinero. Y si lo hace, es empresa en pérdida o en quiebra. Además, se encarga de analizar y valorar los resultados económicos que se obtiene en una determinada institución. Ya habíamos mencionado, en una empresa no lo van a medir por cuántas cosas tienen, cuántas maquinarias tienen, cuántos vehículos tengan. No es así. En una empresa van a determinarlo por el término económico, monetario. En una empresa no importa si tiene 100,000 muebles, lo que importa es cuánto cuesta esos muebles, el total. Eso es lo que interesa. También planifica y recopila los procedimientos de control para establecer el cumplimiento de los objetivos empresariales. Planificar, recopilar información para un control es necesario, ¿no? Justamente ese tipo de información o ese tipo de acción nosotros lo relevamos en un informe, ¿no? Para que no haya ningún tipo de problema más adelante. Entonces, como introducción, ¿qué es la contabilidad? La contabilidad es una herramienta fundamental en el desarrollo de las organizaciones, ¿no? Además, se encarga de analizar y valorar los resultados económicos que tiene una determinada institución o empresa o, o también conocida como una organización. Toda actividad económica, ya sea comercial, ¿no? Industrial o financiera, debe ser registrado teniendo en cuenta que el ser humano en una serie de olvidos. Los organismos económicos producen ventas, compras, cobros, pagos de obligaciones. Muy bien, ¿no? Toda actividad económica, ¿no? En la ciudad del Alto vemos que mucha gente se dedica a la actividad comercial, ¿verdad? Entonces, si se dedicaran a esta organización comercial, esto produce venta, puede producir una compra, puede producir un cobro, un pago de obligaciones, ¿correcto? Actividades industriales, por ejemplo, cuando hablamos industrialmente puedo referirme a una de las empresas, una industrial puede ser Coca-Cola, porque es una empresa internacional debido a la mayor cantidad de productos que venden. Y esta, al igual que una unidad, actividad económica comercial, también produce ventas, produce compras, produce cobros, pagos y otros. También existen organizaciones o actividades económicas dedicadas a la finanza, es decir, área financiera. Ejemplo, ¿no? Aquellos bancos que se encuentran a nivel nacional, ejemplo, el Banco FIE, ¿no? Que se encuentra desde Beni hasta Tarija, ¿no? Entonces, estas también producen lo que son en los cobros, pagos, ¿no? Incluso ventas, compras, pero de otra forma, pero lo hace. Aquí nosotros no podemos manejar términos monetarios, es decir, dinero, no lo puedo mencionar
verbalmente. Siempre tengo, para respaldo incluso de un contador, siempre se tiene que manejar bajo un documento físico. Quiere decir, un informe, conocidos como estado de resultados, balances, etcétera, se debe manejar con firma de propietario y firma de contador, debido a que puede haber muchos problemas, porque lo que se maneja justamente en contabilidad es dinero. ¿No? No se maneja otra cosa más. Bien, continuando. Además dice que es una ciencia que se ocupa de registrar en detalle todas las transacciones efectuadas en una empresa. Claro que sí, ¿no? La contabilidad es una ciencia porque es exacto. Muy bien, ¿no? Además dice que el concepto proviene del término en latín computare, que significa contar o computare, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos, los primordiales que tiene la contabilidad, ¿no? Primero, la presentación que va a tener es del balance general. ¿Qué es el balance general? Dice que es un estado de situación del negocio, tomando en cuenta los activos de una empresa, los pasivos de una empresa y los patrimonios. ¿Listo? ¿A qué me referiré con activo pasivo? Son términos contables que nosotros vamos a ir desarrollando más adelante. ¿Sí? Pero voy mencionándolo, los activos son todos los bienes de una empresa. Ejemplo, en una empresa mm, empresa de costura, por ejemplo, que ya habíamos mencionado, ¿no? De costura de ropa. ¿Cuáles serán los activos que se tienen en esa empresa? Los activos son los siguientes, ¿no? Las maquinarias que se utilizan, ¿no? Diferentes tipos de máquinas, no desconozco, pero en general maquinarias. Segundo, otro activo puede ser los muebles, ¿no? Donde quizás se almacena la mercadería que tenga. La mercadería se refiere a en general, es un término en general, ¿no? Por ejemplo, puede ser la tela, puede ser el hilo que se utiliza, puede ser los botones, broches, ¿no? Cintas, etcétera, u otros, ¿no? A todas esas cosas nosotros mencionamos como mercadería, ¿no? Que sirve para la producción de algo. Otro activo que puede tener ya puede ser un vehículo para el transporte propio, ¿no? De, justamente de prendas de vestir que produce, ¿no? Esta empresa de costura. Otro tipo de activo puede ser el dinero que se tiene, ¿no? Por ejemplo, siempre existe una pequeña caja o caja en una empresa, ¿no? A ese dinero nosotros le llamamos caja. ¿Listo? Por ejemplo, yo estoy iniciando mi negocio con 50,000 bolivianos, ¿no? Y muy aparte tengo mi mercadería, y muy aparte contabilizo mi vehículo, y muy aparte, ¿no? Entonces, todo eso se va sumando, todo eso se va a volver activo. Son todos los bienes de una empresa. Pasivo, deudas que una empresa o un negocio, una microempresa o una actividad económica, como habíamos mencionado, tiene con terceros. Eso quiere decir, ¿no? Son deudas. Ejemplo, si para abrir mi pequeña empresa de costura de ropa, ¿no? He tenido que acceder a un préstamo del banco, entonces a esa parte nosotros llamamos pasivo, a esa deuda que hemos obtenido. Esa deuda que el banco me ha proporcionado de 50,000 bolivianos para comprar mercadería, entonces esa es una deuda que yo tengo con un tercero. A eso se refieren los pasivos, deudas. El patrimonio. El patrimonio es tan importante en una empresa, determinando cuál es el patrimonio inicial y cuál es el patrimonio final de una empresa. Eso quiere decir, ¿no? Que para determinar esto debo realizar un previo balance, ¿no? Bien. ¿Cuál es mi otro objetivo? Mi otro objetivo dice que es hallar el estado de resultados. El primero era obtener nuestro balance general y el segundo dice estado de resultados. ¿Consiste en qué? Bueno, consiste en que este estado de resultados no es más que un informe, es decir, es como un informe que ustedes realizan de la mejor forma, de la mejor manera para su docente, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, pueden utilizar una herramienta como Word, ¿no? Donde ustedes pueden poner su texto en negrilla, de color, pueden poner un buen argumento en un párrafo, 5 párrafos, imágenes,
videos, etcétera. Entonces, el mejor informe que se realicen es el que van a elevar a su docente, ¿verdad? Justamente en eso también consiste el estado de resultados. Es un informe que justamente muestra un estado favorable o desfavorable de una empresa en base a todos los ingresos y a todos los egresos. ¿Qué quiere decir? Que en una empresa se determina cuántos ingresos hemos obtenido y cuántos gastos hemos realizado, ¿no? Entonces, esto se lo va realizando, perdón por la redundancia, en un informe para ser elevado a nuestro jefe o nuestro propietario de la empresa. ¿Listo? Siguiente. Existen diferentes tipos de usuarios. Mencionamos los dos más utilizados en una actividad económica, como el sector interno y externo. Ejemplo, el sector interno. El sector interno consiste en personas, usuarios que trabajan en una empresa, conocidos como empleados, ¿no es cierto? También existen usuarios del sector interno como el nivel de gestión, quiere decir empleados, ¿no?, que trabajan en una empresa en una diferente área. Nivel operativo, con el propósito de proyectar el desarrollo de la organización, y también en una empresa puede haber una directiva sindical, ¿no? Son algunos usuarios que corresponden o pertenecen a una empresa, ¿no? Otros tipos de usuarios son los externos. Ejemplo, el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Otro, la Superintendencia Bancos. Otro, Superintendencia de Valores y Seguros, o sea, que controla todas las sociedades anónimas. Y por último, los acreedores y conocidos como clientes, accionistas y proveedores, ¿no? Entonces, ellos son nuestros usuarios del sector externo. ¿Qué es una empresa? Una empresa, lo significativo de ellas es que sin excepción requieren de la contabilidad como disciplina. Mide, registra e informa los hechos económicos para su adecuada administración con uso de sistemas simples o complejos de contabilidad. Además, depende mucho de su magnitud, su objeto social y necesidades particulares de información de cada uno. Es muy importante hablar en esta parte de la triada, de qué es lo que requiere medir, requiere y también requiere informar. Bien, entonces esta es la triada de contabilidad. ¿Qué es lo que va a medir? ¿Cómo lo va a registrar? ¿Y cómo lo va a informar? Esto mide, ¿no? Mide, registre e informa hechos económicos en una empresa para su adecuada administración, con el uso simple o complejos de contabilidad. Muy bien, ¿no? Entonces, nosotros, cuando hablamos en contabilidad, voy a pensar en que esta debe medir, debe registrar y debe informar. Y justamente esto se hace con lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros hablamos de medir, estamos hablando, pues, de hablar en términos monetarios. Esto quiere decir, a los primeros balances, por ejemplo, es donde determino el capital inicial de una empresa. ¿Para qué necesitamos medir este capital inicial? Para hacer una comparación con el último capital final. Es decir, si nosotros, por ejemplo, no sabemos con cuánto iniciamos, mucho menos vamos a saber cómo estamos terminando. Por lo tal, se necesita de un balance inicial donde yo voy a involucrar o voy a sumar todos los activos que tiene mi empresa, diferencia con todos los pasivos de la empresa, es decir, voy a restar. Y una vez que haga todo esto, voy a hallar el capital. Para eso nosotros utilizamos una ecuación contable, que más adelante voy a ir mostrando. Listo, ¿no? Entonces, el primer paso es medir, saber cuánto de capital inicial tengo, ¿no? Es decir, acumulando todos mis activos, es decir, sumando todo lo que tengo en una empresa. Volviendo a nuestra empresa de venta de producción y venta de tucumanas, por ejemplo, ¿no? Voy a empezar a medir el cuánto tengo en harina, cuánto tengo en aceite, en esas cosas, ¿no? Por ejemplo, como en
también interviene, ¿no? Lo que es caja, cuánto dinero tengo, con qué, cuánto dinero he iniciado, todo esto. Muy bien. Para cuando yo ya tenga mi balance de inicio o inicial, mi capital inicial, como ya tengo, ya sé, ¿no? Con cuánto estoy iniciando, posteriormente viene lo que es registrar. ¿Qué voy a registrar? ¿No? Entonces, en nuestro proceso contable, como ya se había mencionado, es diario el registro. Todos los ingresos y todos los egresos que se tienen en una empresa. Es decir, hoy día estamos vendiendo 1000 tucumanas. Entonces, para nosotros, si hacemos una consulta, para nosotros, ¿la venta de tucumanas será un gasto o será un ingreso? Entonces, yo parto por ese análisis previo, ¿no? Obviamente es un ingreso para la empresa, ¿no es cierto? Haciendo otro ejemplo. Tengo un pedido para un cumpleaños, ¿no? Bastante, tengo un pedido de 1000 tucumanas, ejemplo. Entonces, para realizar tengo que comprar, pues, material, ¿verdad? Tengo que comprar la producción de la tucumana. Entonces, la compra de harina, aceite y otros componentes más para la producción de las tucumanas, para la empresa, ¿será un gasto o egreso o será un ingreso? ¿Qué dicen? Partamos de ese análisis. Es un egreso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo tenía un dinerito ahorrado en caja, ¿no? Estoy sacando de caja y estoy invirtiendo en lo que va a ser en la compra, ¿no? De esos de esas, eh, ¿cómo podríamos decir? No son herramientas, ¿no? Como mercadería lo tomaríamos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros registramos, existe ahí un aumento y disminución de dinero. ¿En qué sentido? En los ingresos que se realiza y en los egresos que se tiene en una empresa. Informar, es la otra triada, ¿no? ¿En qué consiste informar? Consiste en la elaboración de los estados financieros. Ya habíamos explicado anteriormente qué son los estados financieros. Los estados financieros no son más que un informe que se realiza, ¿sí? Detallando cuántos egresos y cuántos ingresos tiene la empresa. En esto actúa, por ejemplo, cuántas ventas, cuántas compras, cuántos pagos de servicios, cuántos impuestos, todo, ¿no? Entonces, todo esto interviene en la elaboración de estados financieros que para nosotros es informar. Pero ¿a quiénes informamos? Bueno, primordialmente informamos al dueño de la empresa y segundo, informamos a impuestos. ¿Sí? Es necesario que nosotros hagamos una declaración con el uso de formularios, ¿no? Existen diferentes tipos de formularios según corresponda al registro que se ha realizado en las empresas. Mide, registra y clasifica toda la información. En una empresa lo significativo de ellas es que sin excepción requieren de contabilidad. Todas las empresas, ya sea desde la más pequeña hasta la más grande, requieren el uso de contabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos manejar verbalmente el estado de cuentas de una empresa. Requiere que ésta se realice por medio de un documento físico. Y en contabilidad existen diferentes procesos para llegar a los estados financieros. Habíamos dicho que un estado financiero es un informe final, ¿verdad? Entonces, para poder llegar a ese informe final, tengo que hacer varios procesos. No es simplemente obtener capital inicial y llegar al no. Por eso es un proceso que se realiza. ¿Listo? ¿Qué más? Ya mencionamos que en contabilidad se mide, registra e informa hechos económicos. Ojo, todo en términos monetarios para su adecuada administración. Con el uso de sistemas simples o sistemas complejos de contabilidad,
Depende mucho a su magnitud u objeto social y las necesidades particulares de información de cada uno, ¿no? Vamos a utilizar nosotros un sistema simple, Excel, y vamos a utilizar posteriormente un sistema complejo que se llama Orion. ¿Listo? ¿Para qué? Como menciona aquí, ¿no? Para depender de su magnitud, objeto social y las necesidades particulares de la información de cada una de ellas. Bien, una empresa también nos menciona que es una actividad económica, ¿sí? De producción que se dedica a combinar tres cosas, ¿no? El capital, el trabajo y recursos naturales, ¿no? Con el fin de producir bienes y servicios para vender al mercado. Tiene que estar clara esta definición, ¿qué es empresa? ¿No? Nuevamente, con el trabajo y recursos naturales con el fin de producir un bien o un servicio para venderlo en el mercado. Existen diferentes tipos de empresa, ¿no? Primero, de forma jurídica, las unipersonales, que van a escuchar bastantes empresas de este tipo en las constructoras, por ejemplo, o compulsas que se hacen en las alcaldías, etcétera, ¿no? Otro tipo son las colectivas, otros son las de forma jurídica, las SA, sociedades anónimas, ¿no? Existe otro tipo de empresas según su tamaño. ¿Qué quiere decir? Microempresas, que tiene un personal, ¿no? Humano de 10 trabajadores. A eso se considera una empresa. Les pregunto, ¿una tienda será una microempresa? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo se requiere entre una y dos personas para que puedan atender una tienda, pero es muy diferente a un supermercado, ¿no? Supermercado no es una tienda de base, un supermercado no es una microempresa, un supermercado puede ser una empresa pequeña o mediana, depende a la cantidad de trabajadores que tenga, ¿no es cierto? Continuando, tipo de empresa según su tamaño, las pequeñas, de 11 a 49 personas, ¿no? Tipo de empresa según su tamaño, las medianas, de 50 a 250 trabajadores. Tipo de empresas según su tamaño, grandes, ¿no? De 250 mayores. Existe también otro tipo de empresa según la actividad. ¿Listo? Actividades primarias, secundarias y terciarias. Vamos a definir un poquito más adelante a qué nos referimos. Otro tipo de empresa de acuerdo según al capital, ¿no? Capital público, capital privado o capital mixto. Hablemos un poco de justamente esta clasificación de empresas. Ya mencionamos que según su tamaño son pequeñas, medianas y de gran tamaño, ¿no? O magnitud. Según sector económico, según sector primario, secundario, terciario, cuaternario, puede haber más, pero lo que nos interesa saber nosotros, ¿cuáles son las de sector primario? ¿No? Bien, esto puede variar, ¿no? No es algo definido. Por ejemplo, yo no puedo decir el sector primario es el comercio y servicios actualmente. No, es variante, ¿no? Pero esto se determinó hasta hace unos años atrás que el sector primario es la agricultura, la minería y la pesca, ¿no? Entonces, pero la verdad es que no estoy tan de acuerdo, ¿no? Como les mencioné, dato, la minería pues ya no es tanto, ¿no? En un sector primario, sin embargo, el sector primario lo tenemos en el gas, ¿no? Lo tenemos en hidrocarburos, ¿no? En el litio, ese es nuestro sector primario. Secundario es manufactura, ¿no? Mucha gente se dedica a la manufactura, ¿no? Terciario, comercios y servicios, ¿no? Cuaternario, información y comunicación. Creo que ahora la información y comunicación se ha vuelto uno de los sectores primarios también, ¿no? Actualmente, por lo que acontece en nuestro país y otros países más. Otro tipo de clasificación de empresas son según el giro u objeto social. Ejemplo, manufacturas, comerciales, de servicios y finanzas, que ya habíamos explicado un poquito de esta, ¿no? Otros, según la propiedad del capital, de empresas, ¿no? Públicas, privadas y mixtas. Ejemplo, por ejemplo, Coca-Cola es una empresa privada,
¿no es cierto? Y nosotros, por ejemplo, se determina, ¿no? Que su capital, es decir, es privado y por lo tanto aporta con impuestos a lo que es nuestra empresa, a nuestro país, ¿no es cierto? Los de sector público. ¿Cuáles serán las empresas del sector público y qué beneficio gozan? Por ejemplo, las de sector público tenemos entre las de Entel, ¿no? Empresas nacionalizadas, ¿sí? A muy diferente de las empresas de telecomunicaciones Tigo y Viva, ¿no? Que son de sector privado, por ejemplo. Mixtas, es decir, empresas según propiedad del capital. Mixtas se refiere a empresas, por ejemplo, que tienen un convenio público y son privadas. Ejemplo, esas grandes instituciones como instituciones superiores, por ejemplo, que son públicas, ¿no? Pero que son privadas al mismo tiempo, ¿no? Como colegios también, ejemplo, Fe y Alegría, ¿no? Continuando, vamos a repetir todo lo que hemos mencionado, ¿no? ¿Qué es contabilidad? ¿Esto? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es una empresa? ¿Cómo se clasifica una empresa? Tenemos que tener en cuenta muy bien esas definiciones para poder comprender lo que viene más adelante, ¿no? Habíamos adelantado algunas definiciones, por ejemplo, ¿qué es un activo? ¿Qué es un pasivo? ¿Qué es un patrimonio u otro? ¿No? Muy bien. Entonces, no olvidemos que cuando nosotros hablamos de contabilidad, también estamos hablando de un lenguaje de negocios. Habíamos dicho que mide, presenta, ¿no? Y los resultados en una situación financiera de una entidad. Y los cambios de la posición financiera, es decir, en el flujo efectivo que se maneja. Entonces, en contabilidad se registra, se clasifica y se resume todas las transacciones y hechos que pueden ser cuantificados en términos monetarios y afectan a nuestra empresa. Proceso contable o ciclo contable, ¿no? Es un sistema contable que permite preparar los documentos mercantiles. ¿Conocen una letra de cambio? Un cheque, un pagaré, un recibo u otros. A esos documentos que nosotros conocemos como físico, ¿no? Una facturita, por ejemplo, por la compra de una pastilla, ¿no? De 5 bolivianos en una farmacia, ¿no? Entonces nos emite una factura. Es un documento mercantil, ¿sí? Este documento mercantil es muy importante debido a que se maneja, es un trato entre personas. ¿Sí? Es un respaldo que se tiene en una empresa y sobre todo tiene beneficios a la empresa que emite facturas. Quiere decir que esta por compras o por ventas hace un informe a impuestos nacionales y puede lograr algún beneficio. Estos documentos que les acabo de mencionar se constituye como respaldo para el registro de transacciones en los comprobantes de ingresos, comprobantes de ingresos y comprobantes de traspaso, para cumplir el siguiente ciclo contable que se deben cumplir con los siguientes pasos. Uno, las transacciones se analizan y se registran en diario. Vemos una imagen donde nosotros tenemos documentos, puede ser por un registro de ventas o un registro de compras, y esta se la va registrando en un libro diario, ¿sí? El libro diario no es más que un documento contable donde se realizan procesos de entrada y salida de dinero. Además, tiene que contar con la partida doble. ¿A qué se refiere? Tiene que haber equivalencia en montos. Si ha ingresado 1.000 bolivianos, tiene que salir 1.000 bolivianos también. Es decir, trata de hacer una comparación contable para que no haya ningún problema más adelante. 2. Las transacciones se pasan del libro diario al libro mayor. Ya, estamos conociendo en nuestro primer libro que se llamaba diario, donde nosotros registrábamos
todos los procesos que se realizan en una empresa. ¿Para qué? Para poder pasar a nuestro libro mayor. ¿Qué es un libro mayor? Un libro mayor no es más que un proceso contable. Es el siguiente proceso después del libro diario, donde se registran por separado todas las cuentas que nosotros utilizamos en un libro diario. ¿Qué es una cuenta? Cuenta, por ejemplo, son aquellas, vamos a mencionar, a ver, una cuenta puede ser una caja, por ejemplo, ¿no? Que sí o sí en una empresa hay caja, ¿no? Tanto para cuando se vende, cuando se compra, siempre caja interviene, ¿no? Vamos a hablar así. Son definiciones que más adelante vamos a ir definiéndolo de mejor forma. 3. Se prepara el balance de comprobación. Una vez que nosotros tengamos ya realizado en nuestro libro mayor clasificado por cuenta, esto lo voy a registrar en un balance de comprobación que no es otro, que es otro proceso contable, ¿no? Donde nosotros determinamos sumas y saldos de todas las cuentas que se ha realizado en un diario, ¿no? Y para posteriormente traspasar esas cuentas a un estado financiero, que nosotros habíamos mencionado que el estado financiero es un informe que se emite a nuestra instancia superior como lo que es un propietario.